Satos y maníacos, hoy no vamos a mirar gráficos ni noticias como quien hojea un periódico. Hoy vamos a entrar al corazón del tablero, donde cada decisión, cada silencio y cada movimiento define quién controla el juego. No hay titulares que lo digan, no hay pánico en las calles, solo estrategia pura. Mientras muchos creen que Bitcoin duerme, los grandes ya están moviendo piezas. ETF entrando sin hacer ruido, mineros ajustando sus redes. Exchanges posicionándose como si esto fuera una partida de ajedrez global, y los meme coins. Bueno, ellos siguen bailando mientras el tablero se reorganiza sin que nadie lo note. Es el momento en que el mercado decide quién se queda, quién sale y quién controla el flujo de poder digital. Y mientras tú escuchas, vas a entender algo que la mayoría no ve. Lo que parece inacción es en realidad la antesala de los próximos grandes movimientos cripto. Así que prepara tu atención, vamos a recorrer noticia por noticia, donde cada pieza conecta con la otra, donde cada decisión es un golpe silencioso al tablero. Y donde lo que parece pequeño hoy, mañana puede mover la historia del cripto universo entero, XD. Esto es una de esas veces en las que el mercado no grita, satos y maníacos, pero habla muy claro, y si parpadeas, te lo pierdes. Ayer muchos pensaban que todo estaba en pausa. Bitcoin acumulando, los ETF entrando sin hacer ruido, y las meme coins drenándose lentamente. Pero hoy, cuando conectamos los puntos, vemos que el mercado nunca estuvo quieto, solo estaba tomando posición. La macro, la regulación y la adopción tecnológica nos muestran que el control silencioso sigue. Por lo cual, cada noticia que vas a escuchar ahora es una pieza de la misma historia. Control contra libertad, paciencia contra impulsividad, estructura contra caos. Primero, algo que parece lejano pero impacta en nuestra narrativa. Reino Unido considera prohibir las redes sociales para menores de 16 años, mientras la presión sobre la identificación en línea aumenta. Esto no es solo privacidad, es un movimiento estratégico de control sobre la identidad digital, algo que afecta indirectamente la adopción cripto. Imagínalo así, la juventud que se conecta al mundo digital y a la educación financiera en línea podría enfrentar restricciones. En términos cripto, esto significa que los próximos usuarios potenciales de Bitcoin y DeFi tendrán barreras más altas para interactuar con información y plataformas. Cada restricción es un recordatorio de que la descentralización no se da por sí sola, necesita adaptarse y evolucionar ante la regulación. Además, este escenario impulsa la innovación en soluciones de identidad digital soberana, wallets con privacidad mejorada y plataformas de educación cripto que no dependan de redes centralizadas. La pregunta es, ¿veremos un efecto positivo indirecto, donde la comunidad se fortalece, o un freno real a la adopción masiva? El tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que cada regulación es un micromovimiento que mueve todo el tablero cripto. En Estados Unidos, el proyecto de ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas está en el limbo mientras la industria retira su apoyo. Esto crea incertidumbre, sí, pero también oportunidades. Los grandes movimientos del mercado no nacen del caos visible, nacen de la incertidumbre estratégica que obliga a los jugadores a reorganizarse. Aquí entran ETF, inversores institucionales y adopción tecnológica. Mientras la ley se diluye en debates, Bitcoin y Ethereum consolidan soporte, mostrando que la narrativa de resiliencia cripto funciona incluso sin certezas regulatorias. Los mercados aprenden a moverse con señales indirectas, y este es un momento donde la paciencia estratégica vale más que la acción impulsiva. Además, esto expone una verdad: la adopción institucional se está moviendo más rápido que la regulación. Los fondos, exchanges y empresas cripto ya no esperan aprobación, buscan operar dentro del vacío legal, aprovechando la flexibilidad y resiliencia del sistema. Esto puede parecer arriesgado, pero es exactamente la fuerza que hace que Bitcoin y Ethereum sigan ganando relevancia estructural. Swift prueba una moneda estable en euros para pagos de bonos tokenizados con SG Forks,
el sistema financiero tradicional empieza a integrar blockchain de manera silenciosa, sin fanfarria, sin titulares. Si esto prospera, los flujos de capital institucional se verán acelerados hacia mercados tokenizados, creando liquidez fresca y constante. Es un cambio sutil, pero estratégico. Mientras el público mira el precio de Bitcoin, los grandes jugadores construyen la infraestructura que sostendrá los movimientos futuros. Por eso, satos y maníacos, esto no es hype, es juego de ajedrez macroeconómico que puede impulsar BTC y activos sólidos de manera indirecta. Además, este tipo de integración puede abrir el camino para que stablecoins reguladas y tokens de liquidez se conviertan en la columna vertebral de la interoperabilidad financiera global, fortaleciendo la narrativa de Bitcoin como cobertura frente a riesgo sistémico. Cadenas de bloques universales y demandas reales. Las cadenas de bloques universales están cediendo ante las demandas del mundo real. Esto refleja algo fundamental: la descentralización pura choca con la realidad regulatoria y empresarial. Cada ajuste no es debilidad, sino estrategia de supervivencia y escalabilidad. Proyectos que antes se promocionaban como universales ahora priorizan la adopción masiva y la compatibilidad legal, asegurando que sus soluciones no queden en teoría, sino que funcionen en práctica. Esto refuerza la narrativa de que Bitcoin y blockchain no necesitan ser perfectos para dominar, solo necesitan adaptarse. El mercado observa, analiza y redistribuye capital según la capacidad de cada proyecto de equilibrar descentralización y realismo operativo. Por eso, satos y maníacos, cada cesión de idealismo es, en realidad, una señal de madurez y fortaleza estratégica. LSEG lleva dinero de bancos comerciales a los rieles blockchain con DIS. Esto es crucial. Los grandes jugadores institucionales no buscan titulares, buscan control y eficiencia. Cada movimiento de este tipo fortalece la percepción de que Bitcoin es un sistema robusto, capaz de convivir con la infraestructura financiera tradicional. Imagina esto como una partida de ajedrez. Mientras los traders diarios se enfocan en velas verdes y rojas, los bancos y fondos mueven peones y torres que nadie ve, construyendo las bases para un tablero completamente nuevo. Esto es resiliencia y estrategia combinadas. Y cada entrada institucional ayuda a sostener los precios de BTC y ETH, incluso cuando los titulares parecen bajistas. Lemon y tarjeta respaldada en BTC en Argentina. Argentina no se queda atrás. Lemon lanza una tarjeta de crédito respaldada por Bitcoin. En un país acaparador de efectivo, esto no es un experimento, es adopción real. Comercios y consumidores ya pueden usar BTC en la vida diaria, desde pagar café hasta servicios esenciales. Esto demuestra que la infraestructura importa más que la narrativa. Lugano nos enseñó que la adopción real necesita voluntad política y comercial. Argentina nos muestra que la necesidad económica impulsa la innovación. Cada tarjeta, cada comercio que acepta BTC, es un pequeño paso hacia un ecosistema global donde la criptomoneda deja de ser promesa y se convierte en herramienta práctica. Además, satos y maníacos, esto abre preguntas estratégicas. ¿Veremos replicabilidad en otros países de alta inflación? ¿Podría Latinoamérica convertirse en laboratorio global de adopción cripto? Cada movimiento local tiene ramificaciones globales. ETF de ARK y caída de cripto. Finalmente, la caída de criptomonedas afectó a los ETF de ARK en el cuarto trimestre, con Coinbase como principal detractor. Esto podría parecer negativo, pero no lo es. Es la purga de la especulación y la consolidación de capital de largo plazo. Meme coins y activos de baja liquidez muestran la cruda realidad, solo sobreviven los proyectos con utilidad y estructura. Aquí, satos y maníacos, vemos un patrón. El mercado premia la paciencia y la resiliencia, y castiga la impulsividad. La narrativa de Bitcoin como activo escaso, resistente y estratégico sigue intacta, mientras las correcciones eliminan ruido y preparan el terreno para movimientos mayores. Hoy recorrimos la estrategia silenciosa del mercado. Reino Unido regulando identidad digital, Estados Unidos
Postergando decisiones, Swift integrando stablecoins, blockchain ajustándose a la realidad, LSEG moviendo dinero a rieles blockchain, Lemon llevando BTC al día a día, y los ETF reflejando la purga especulativa. Esto no es ruido, es estructura de ciclo. Satos y maníacos, aquí no venimos a prometer velas verdes, venimos a leer el tablero antes de que se mueva. Cada noticia, cada micromovimiento, cada ajuste regulatorio y tecnológico es parte de un plan silencioso que define el ritmo del mercado cripto. Si quieres que el próximo guión profundice en liquidez de ETFs, estrategias de supervivencia para este ciclo y posicionamiento de largo plazo, dilo en los comentarios y lo construimos paso a paso. Apoya este análisis con un like, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene no se anuncia, se anticipa. XD.